Este es el segundo encuentro que se realiza en homenaje a Floreal Ferrara. Lo hicimos el año pasado, bueno, en principio con un montón de compañeros de salud de la provincia de Buenos Aires. La idea era retomar esto, bueno, dado el carácter, si quiere, valioso en términos del pensamiento y desarrollo teórico, incluso filosófico, político de Floreal. La idea es, bueno, retomar sus ideas y en este sentido, bueno, consideramos importante, así como lo pensaba Ramón Carrillo, Floreal Ferrara, de discutir el concepto de salud en términos transversales, entendiéndolo, si se quiere, desde lo estrictamente sanitario, pero también con la necesidad de discutir lo político, de discutir el poder, la construcción del poder, la disputa, de discutir la economía, discutir la distribución del ingreso. Por eso, bueno, contamos con la presencia de compañeros con experiencia y trayectoria en un montón de ámbitos, pero bueno, con la consigna, si se quiere, o con lo que nos caracteriza como militantes y bueno, con un profundo carácter transformador, en una coyuntura muy difícil, en donde lamentablemente hoy volvemos a discutir recetas del pasado, donde contamos con un poder judicial que claramente está alejado, si quiere, de la representación popular, un poder mediático cada vez más concentrado, así que bueno, para no extendernos más, bueno, bueno, le doy palabra a mi hermana que es la organizadora y simplemente para bueno, comentar un poquito de lo que se vino haciendo y bueno, ya darle la palabra a los oradores. Agradecemos bueno, la presencia de todos y todas. Bueno, el homenaje en principio tiene tres ideas puntuales. En principio, visualizar e introyectar las ideas de Floreal que son necesarias en estos nuevos debates. Es importante la recopilación de sus ideas y bueno, también de poder llevarlas a la práctica, que era algo que caracterizaba a Floreal. No solamente el laburo de las ideas, del campo etérico, si se quiere, sino también poderlas aplicar de forma transformadora, que pudiera generar algún tipo de movimiento popular importante, incluso para lo nacional y lo internacional. Si hay algo muy importante que queremos destacar de la importancia de hacerlo en la Biblioteca Nacional es la capacidad de difusión, de preservación de todo el patrimonio nacional, pero profundamente del área de ediciones, que es quien nos hace el puente para poder seguir teniendo en mano y el legado de Floreal, invirtiéndolo en este presente para seguir inspeccionando sus ideas que son más que necesarias. Y así como Floreal y tantos otros que fueron callados, que fueron silenciados y tratados de llevar al olvido, la importancia de Ediciones Biblioteca Nacional tiene ese trabajo arduo de todos los días, de poder resucitar aquellas voces que también son importantes, así como la de Floreal, para seguir pensando, para seguir aportando los debates y las investigaciones de nuestra soberanía. Así que bueno, dicho esto, comenzamos el debate. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas, a todos. Mi nombre es Mario Robert, estoy dirigiendo la Escuela de Gobierno de Salud Floreal Ferrara de la provincia de Buenos Aires. El año pasado tuvimos una participación y una construcción, fundamentalmente, yo diría básicamente una reconstrucción de lo que de alguna manera son los hitos que van organizando la vida de Floreal, los distintos aportes, los distintos ejes. Y este año nos dio un poco más la sensación, y siempre vinculado incluso a la explicación de por qué preferimos celebrar el nacimiento, digamos, más que la fecha de fallecimiento, es fundamentalmente porque creemos que una de las claves o uno de los desafíos
es traer el pensamiento de Floreal al presente, digamos, ¿no? Y no es solamente un problema de citas, digamos, es un problema de forma de razonamiento, de forma de análisis, de forma de lectura, yo diría incluso de forma de enojarse, digamos, en contextos políticos tan complejos como lo que estamos viviendo en este momento. En el año 2014-2015 tuvimos la oportunidad de estar en el Ministerio de Salud de la Nación, junto con Daniel Goyán, con Nicolás Crepla, con el equipo que hoy tenemos la responsabilidad y el gusto de estar en la conducción de la salud de la provincia de Buenos Aires, y en ese momento generamos la Escuela Nacional de Gobierno en Salud Ramón Carrillo, que fue aprobada por decreto de la Presidenta de la Nación, de Cristina Fernández de Kirchner, con la idea de que funcionara y se organizó funcionando en el Instituto Malbrán, un instituto que de alguna manera representaba también algo que en ese momento pensábamos y ahora pensamos el doble, que es que la Argentina además necesita hacer inteligencia sanitaria en un contexto tan complejo donde una pandemia puede alterar incluso los territorios de la soberanía nacional. Estamos bastante convencidos de que la guerra de Ucrania no es una guerra independiente de la pandemia, sino en parte consecuencia de la pandemia por los desequilibrios geopolíticos que puede una pandemia llegar a producir. La Argentina es bastante débil en términos de inteligencia epidemiológica y eso es justamente alguna de las cosas que tuve el privilegio de compartir reflexiones con Floreal, digamos, en esas tardes o en esos cursos que Floreal organizaba, que por una cuestión de hábito uno llegaba temprano, no importa qué temprano llegara, Floreal ya estaba sentado ahí y uno empezaba a conversar y bueno, cada una de esas conversaciones se van atesorando en relación al tema no solamente de lo que la Argentina hizo en salud, sino todo lo que falta hacer en salud en términos de la relación estrecha, digamos, entre soberanía e inteligencia sanitaria y en consecuencia la soberanía sanitaria como una de las dimensiones de esa preocupación. Cuando se construyen las condiciones para que tener una reconstrucción de este mismo equipo conduciendo la salud de la provincia de Buenos Aires, existía esta deuda porque la Escuela de Gobierno en Salud tuvimos el privilegio de ser el primer decreto del gobierno de Macri fue la derogación de esa escuela. Digamos, o sea, es una de las cosas que nos honra, digamos, en el currículum tener esa derogación. Y al volver, digamos, sobre la misma idea en la provincia de Buenos Aires, lo que nos quedó bastante claro era que no podía repetirse el nombre, sino que la evocación identitaria de esa escuela tenía que llevar el nombre de Floreal. Yo diría que Floreal está de alguna manera sobreimpreso con la historia sanitaria de la provincia de Buenos Aires, de tal manera que casi uno no necesita decir más nada, digamos, en términos del aporte identitario que esto significa, y también la orientación política de la escuela, digamos, una herramienta fundamental que se va dando prácticamente en cada una de las actividades, en cada una de las, de alguna manera en esa estrecha relación que él practicaba y predicaba en relación al tema de la articulación estrecha entre la educación y la política. ¿Sí? Aquella vieja frase que empezó a romper, digamos, el dique de la tecnocracia sanitaria argentina, donde la idea de politizar lo técnico y tecnificar lo político, de alguna manera representaba esa lógica, lo va a tener a Floreal como prácticamente como la insignia de una forma distinta de pensar, de organizar, de sentir, en la lógica de cómo se articulaba, digamos, la salud pública con la política. Evidentemente, para todo lo que lo conocimos, es entrañable pensar la capacidad que tenía, digamos, de movilizar auditorios, digamos. Era prácticamente
uno podía encontrar un auditorio dormido, digamos, y a los 10 minutos había conseguido un nivel de, digamos, era como el club de la pelea, digamos, o sea, tenía una capacidad de poner, de obligar a posicionar, digamos, en el debate, y eso no significaba en muchos casos la búsqueda de adhesiones, sino la búsqueda del debate. Y esa generación nos quedó a nosotros con una frase que yo la escuché varias veces, pero que no la encontré escrita, pero que la usamos mucho en la escuela, en esta idea de que se lucha por el derecho a la salud, pero la lucha misma es salud. ¿Sí? Eso es una definición tremendamente, si se quiere, paradojal y al mismo tiempo, digamos, como una definición espiralada, digamos, que nos indica exactamente lo que él permanentemente se preocupaba de señalar, digamos, de los riesgos de la adaptación y la sobreadaptación. ¿Sí? Una transmisión intergeneracional que yo siento también como una obligación, digamos, porque tenemos el tremendo gusto y la honra, digamos, de estar acompañando a una generación nueva, una generación joven, conduciendo el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y yo sentí, de alguna manera, en Florial, esa transmisión intergeneracional que a su vez obliga, digamos, obliga para todos quienes hoy, con una determinada edad y un determinado recorrido y experiencia, estamos leyendo concretamente, digamos, casi finamente, lo que está sucediendo en este momento y muy particularmente lo que está sucediendo con la proscripción a la vicepresidenta de la Nación. No podemos de alguna manera dejar de pensar qué hubiera pasado con la palabra proscripción en los 70, digamos, qué hubiera pasado con la palabra proscripción si estuviera hoy en boca de Florial, digamos. Y eso revierte totalmente el carácter del homenaje. Digamos, no se trata, desde mi punto de vista, solo de un homenaje, sino de un mandato, digamos, y un mandato de profundizar las luchas, de profundizar la capacidad de reacción, de análisis, digamos, de situaciones extremadamente complejas, digamos, porque en la historia del peronismo no se dice proscripción, digamos, impunemente. Digamos, cuando se escucha esa palabra, uno sabe que se está invitando a un curso de acción, digamos, y de alguna manera, intergeneracionalmente, uno percibe, digamos, esa necesidad. Por supuesto que ustedes pueden escuchar que hay aquí dos discursos, un discurso político y un discurso sanitario, digamos, pero quizá el valor justamente de Florial era el de juntarlos, digamos, era el de hacer un solo discurso y comprender algo que ahora muy recientemente, digamos, casi tan reciente como ayer, digamos, el gobernador de la provincia levanta, digamos, que es la forma de construcción política del Ministerio de Salud de la provincia, que no se basa fundamentalmente en un listado de acciones eficaces, sino que se basa además, digamos, en una enorme inversión en procesos de participación popular. ¿Sí? De tal manera que esa especie de reloj de arena, digamos, que pasaba por el cuerpo de Florial, es decir, la relación sociedad-estado, digamos, se daba claramente, digamos, en su práctica, en su discurso y en su acción. Queda para mí un debate, digamos, que a veces lo traemos a colación nuevamente, o sea que adquiere un carácter de total presencia a partir del posicionamiento de un querido compañero, digamos, que estuvo aquí también el año pasado, de Jorge Rachid, digamos, porque hay algo de Florial que también resulta importante cuando él pensaba, digamos, un sistema, o sea, si pensáramos hoy un sistema nacional integrado de salud con Florial, definitivamente, digamos, habría una apelación directa al rol actual de los gremios, de los sindicatos, digamos, de la clase obrera. Nosotros venimos de una tradición, digamos, si se quiere, estatal, y pensamos un sistema nacional integrado de salud, como fue en su momento, digamos, el SNIS, en la época de Cámpora, digamos, pero definitivamente hay un gran hueco, digamos, hay una gran deuda, y hay algo que zanjar, digamos, muy fuerte entre perspectivas, digamos, de salud pública, de derecho a la salud, si uno lo piensa al mismo tiempo, digamos, desde el Estado y desde la clase obrera organizada, combativa, digamos. Y esta es una deuda enorme porque no tenemos ninguna duda que la construcción de viabilidad de un sistema nacional integrado de salud pasa fundamentalmente por un pacto, digamos, y ese pacto es fundamentalmente el que se tiene que dar
entre quienes de alguna manera conducen, se apropian, reorganizan, digamos, el sentido de la seguridad social en la Argentina y el sector público. Es para mí, digamos, quizá estas reflexiones en voz alta lo que quería traer para señalar, digamos, que nosotros en esta etapa, digamos, necesitamos a Floreal, lo necesitamos vivo, lo necesitamos pensando, lo necesitamos discutiendo, lo necesitamos armando debates y barricadas, digamos, como fue literalmente hablando el ejemplo de toda su vida. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Noelia López, estoy actualmente trabajando junto con Mario y todo el equipo del Ministerio de Salud de la provincia allí. Estoy a cargo de la Dirección Provincial de Salud Comunitaria. Y bueno, un poco me interesaba por ahí poder tomar, primero agradecer por supuesto la invitación, pues me parece un honor muy grande poder estar acá y también transmitir el acompañamiento de Nicolás y todo el equipo. Pero bueno, por ahí retomar esta idea de por qué en el Ministerio de Salud una Dirección de Salud Comunitaria, que fue una iniciativa, digamos, que tomamos cuando asumimos la gestión y que cuando uno revisa, como bien planteaba Mario, la historia de la construcción de la salud en el país, pero también particularmente en la provincia de Buenos Aires, si hablamos de salud comunitaria, necesariamente nos remite a la experiencia de Floreal con los ATAMDOS. Particularmente también tuvimos la oportunidad de tener a Daniel en la conducción del ministerio, que fue parte de esos equipos, y junto con Nicolás, desde que estamos trabajando como equipo y como colectivo militante también por esta transformación de la salud, e incluso en aquella época del Ministerio de Salud de la Nación, también habíamos creado una subsecretaría de salud comunitaria, por lo cual hay algo del hacer de la salud que necesariamente también nos convoca a pensar a la comunidad en juego con relación a esta transformación del sistema de salud que nos venimos dando. Y cuando pensamos la Dirección de Salud Comunitaria, necesariamente pensamos en la necesidad de este rol del Estado y este rol de las políticas públicas territorializadas. Y en ese interjuego, en esa relación de la territorialización de las políticas en la comunidad, nos parecía necesario que hubiera algún equipo en el Ministerio de Salud que estuviera atento, atenta, a tener todo el tiempo esa relación dialéctica entre lo que vamos pensando en el Ministerio, pero también lo que va sucediendo en el territorio. Creemos que no hay otra forma, digamos, de pensar a la salud, y en eso me parecía interesante, y un poco charlábamos antes de que comience la charla, en la necesidad de la transmisión y el recuperar la historia, ¿no? Y si bien quizás no hay muchas cosas escritas, sí me parece que el anclaje en la historia que ha tenido la experiencia de Floreal nos va haciendo tomar a las generaciones no tan nuevas, no tan jóvenes, porque ya no me siento tan joven, pero sí a quienes no por ahí no lo conocimos personalmente, nos va haciendo tomar la posta de pensar cómo hacemos para todas esas ideas que tenían que ver con una práctica contrahegemónica de construcción de un saber popular con respecto a la salud, materializarlo en una política pública. Entonces, un poco eso es lo que en algún punto tomamos como legado, pero un poco también revisando lo que me había pasado, algunos textos ahí, algo inédito. Me interesaba también poder compartir, porque me parece que estamos en un homenaje y que la idea no es contar solamente una experiencia de gestión, sino también poder tomar esto que planteaba también Mario con respecto a la filosofía que planteaba Floreal con respecto a la salud, a los dilemas entre los conflictos que se generan entre la salud y la enfermedad, que en algún punto creo que tienen más que ver con una pregunta con respecto a la vida y la muerte, y también cómo todo eso se nos puso en juego con la pandemia, ¿no? Que fue un momento que nos puso en paréntesis mucho de la construcción de nuestros proyectos, de nuestros sueños, y sin embargo en salud también tuvimos la potencia de seguir generando y profundizando una transformación. Entonces me parece que también en ese conflicto pudimos generar un proceso de salud que nos hizo salir de esa situación que la pandemia en algún punto nos puso un poco en suspenso. El otro día leía una autora que habla de
la doble muerte, ¿no? Como esta idea de la muerte física al final de la vida, pero también la muerte del proyecto, del porvenir, ¿no? Y me parece que hubo algo de ese momento de pandemia y de lo que nos quieren imponer en términos políticos en clave liberal y la globalización con respecto a la pérdida de expectativas con respecto al futuro, y me parece que en eso también tenemos desde salud mucho para producir, para crear, para construir, porque claramente, si hay algo que nos decía Floreal, es que la lucha por resolver esos conflictos es salud. Y me parece que estamos en un contexto donde también tenemos que revalorizar esa discusión profunda, filosófica, que tiene que ver con la construcción de una perspectiva de futuro, porque eso nos implica, me parece, a todos en este encuentro también intergeneracional. Volviendo por ahí un poco a la experiencia en sí, nosotros y nosotras tenemos una experiencia que se profundizó en la pandemia, pero como les contaba, se generó desde el inicio de la gestión, que tenía que ver con la posibilidad de empezar a crear equipos territoriales, a conformar equipos territoriales que tuvieran la posibilidad de construir esta idea de salud comunitaria junto con el pueblo. Y eso no fue una tarea difícil, y en este proyecto que nos venimos dando desde el Ministerio de Salud, de transformación del sistema, de integración del sistema, de la posibilidad de desarrollar un plan quinquenal que nos permita tener un horizonte de construcción política respecto al sistema de salud que necesitamos. Fuimos creando estos equipos que, por supuesto, no tienen ni más ni menos que la recuperación de la historia de lo que fue la TAMDOS, en esta clave de poder conformar equipos interdisciplinarios que tuvieran sobre todo una disponibilidad ética y política con respecto a las necesidades de salud de las personas. Y me parece que ahí hay algo también interesante que pudimos tomar de la experiencia, de la transmisión, como decía, filosófica, política, incluso poética, respecto a la concepción de salud de Floreal, porque cuando apareció la pandemia y tuvimos que reconfigurar todo lo que fue la atención en salud en la provincia de Buenos Aires, lo primero que hicimos fue reforzar, por supuesto, las guardias, fortalecer todo lo que tenía que ver con las terapias intensivas, pero en algún momento Mario mismo nos acercó una experiencia, porque también tuvimos la ventaja de que el virus fue llegando un poquito más tarde, entonces pudimos ir recuperando experiencias de otros países, y había una experiencia de Sudáfrica que tenía que ver con salir a la caza del virus, salir a cazar el virus. Y eso nos empezó a permitir recuperar algo de la historia de nuestro trabajo en salud en la provincia de Buenos Aires, que tenía que ver con organizar un trabajo casa por casa. Y eso en algún punto para nosotros tuvo un valor muy particular, porque ese salir a buscar lo concebimos, lo tomamos y ahora lo militamos y lo promovemos como una política de Estado con respecto a las necesidades en particular de salud de las personas, pero me parece que debería poder ser una política de Estado en particular, esto de salir a buscar los problemas de las personas. Y me parece que en eso pudimos marcar un antes y un después con respecto a cuál es el rol del Ministerio de Salud en la provincia de Buenos Aires, que no va a ser un rol pasivo de espera y de planificación solamente en términos de pensar en clave de eficacia, sino también en la de poder generar procesos realmente transformadores donde podamos estar, donde las personas necesitan que estemos. Y en eso se nos viene generando un cambio, o venimos generando y promoviendo un cambio de modelo de atención en esta clave, ¿no? En la clave de pensar cuáles son las necesidades, cuáles son los procesos participativos que necesitamos generar para generar ese modelo de atención y sobre todo cómo poder sostenerlo en el tiempo. A mí particularmente me parece que estamos también en un momento donde tenemos que hacernos muchas preguntas. También me pregunto cómo hacer para seguir sosteniendo esta perspectiva de salud comunitaria, esta estrategia de salud comunitaria, este posicionamiento político con respecto a estar al lado de nuestro pueblo y generar procesos de participación en una democracia que no se nos aparece liberal, que se nos aparece con proscripciones, que se nos aparece con reglas del juego, rompiendo las reglas del juego. Y en eso me parece que también nos debemos una discusión muy profunda con respecto a los trabajadores de la salud en nuestro posicionamiento político, en nuestro reconocimiento de clase trabajadora,
porque estamos teniendo también muchas dificultades hacia adentro de los equipos, de qué pensamos los profesionales de la salud, que es nuestra responsabilidad con respecto a las necesidades del pueblo y a esa perspectiva comunitaria que nos promovía o que nos proponía Florial en aquel momento, y me parece que también ahí tenemos un desafío enorme generacional con respecto a pensarnos como clase trabajadora a disposición de las necesidades de nuestro pueblo. Bueno, por ahí un poco, digamos, fui algo desordenada, pero quería poder sobre todo recuperar esto, ¿no? que me parece que hay algo de la historia de Florial que no termina, que empieza y que todo el tiempo se profundiza, y que me parece que tenemos, y asumimos desde el equipo de la provincia de Buenos Aires también la responsabilidad de seguir haciendo de todo esto que fue construyendo Florial como una experiencia, como una perspectiva amorosa, recuperando valores como el amor, la solidaridad, a mí me gusta mucho hablar del concepto de disponibilidad, ¿no? Del de estar atento a las necesidades del otro desde el sistema de salud, porque realmente creo que es la única manera que tenemos de seguir construyendo una sociedad cada vez más justa, una sociedad que pueda, digamos, estar a la altura de lo que el contexto social, político, económico requiera, y por supuesto un pueblo que luche para ir en contra de esos poderes hegemónicos que todo el tiempo quieren hacer que perdamos esa perspectiva de soñar y construir un futuro posible. Bueno, me toca la difícil tarea de tratar de vincular el mundo de la salud y el mundo de la economía en la figura de Florial. No es la primera vez que me toca, sí con Florial, pero no vincular estos mundos que a veces aparecen como muy distantes. No, yo quisiera tocar 3 puntos de la figura de Florial que me parece que dan cuenta desde su vida personal hasta sus posiciones políticas de quién era y de su mirada del mundo de la economía, insisto, hasta en su experiencia personal. De hecho, la primera cuestión para mencionar, Florial era hijo de un carpintero y termina siendo médico. En una Argentina donde la posibilidad de la movilidad ascendente existe, ¿no? Esto es una cuestión muy trascendente. La segunda es que estudia en la universidad pública. Estas 2 cuestiones que parecen casi como una verdad de perogrullo, en momentos en los que estamos viviendo, donde referencias políticas que tal vez pueden llegar a ser presidentes en algún momento, te dicen te voy a dar un voucher para que estudies en la universidad, o quizás un voucher para que te atiendas en algún hospital privado en algún momento. La importancia que tiene, la trascendencia que tiene el pensamiento de Florial en esta etapa me parece absolutamente trascendente y me parece es una figura para reivindicar siempre, pero en este momento creo que tiene una relevancia particular. Por esto, por el debate público que estamos viviendo, que diría, en la magnitud que tiene hoy ese planteo, sí es particular. Es cierto que estas miradas, no sé, las de los libertarios actuales o estas miradas de tu esfuerzo es lo único que vale y premiar exclusivamente eso, ahora si naciste en un barrio pobre, matate, no son novedosas, existen desde hace rato. Ahora, la relevancia o la importancia que hoy se le da a ese pensamiento, sobre todo de algunos medios de comunicación y demás, hacen que en contraposición el pensamiento de Florial tome particular trascendencia. Creo que es una herramienta, su pensamiento, para enarbolar en esta próxima campaña electoral. A mí me pasa una cosa a veces insólita, a contramano, digo, la experiencia de su propia vida es el fiel ejemplo de lo que uno quisiera que suceda en una Argentina para todas y todos. A mí me pasa que suelo ir a secundarios en mi distrito, en San Martín, escuelas públicas, donde siempre hay algún alumno, a hablar de economía suelo ir,
Pero siempre hay algún alumno que te dice, bueno, pero la escuela pública tiene que dejar de existir. Sí, pero estás en una escuela pública, ¿no? Y no es un pibe que tal vez venga de una familia bien en términos de ingresos y demás, ¿no? Entonces, ahí hay una tarea bien importante para hacer. ¿Cómo hago para que ese chico que me dice esa cuestión pueda entender que en la Argentina tiene una posibilidad? Bueno, el ejemplo de Florial, de su propia vida personal, me parece que lo es. Insisto, creo que en materia electoral deberíamos aprovechar ese ejemplo. Y la tercera cuestión, que me parece más oportuna, que tiene que ver propiamente con la cuestión de la vida económica de nuestro país, es esta lógica de que el neoliberalismo, el libre mercado, para ser más preciso, te ordena la vida. Para los que estamos acá creo que tenemos claro que el libre mercado te desordena la vida. Florial en esto tenía las ideas muy claras. La idea de la medicina social es antitética con el neoliberalismo y el libre mercado. Y efectivamente, yo lo podría trasladar al resto de la vida de cada uno de nosotros. Recién hablaba incluso de la educación, pero bueno, en el caso de la salud en particular, miren, en los últimos tiempos, desde el 2016 para acá, nosotros publicamos un informe, y creo que viene a cuento de esta cuestión, que la dinámica de la salud, recién hablaban de las obras sociales y demás, la dinámica de la salud en la Argentina ha premiado al sector privado de manera fenomenal, que llora todos los días, pero que lo ha premiado de manera fenomenal. Los datos son tremendamente contundentes. Cuando uno mira la evolución, por ejemplo, de las actualizaciones de la cuota de prepagas, y mira la de los salarios, ve que los salarios quedaron 20 puntos atrás. Es decir, yo puedo comprar, en las condiciones de mercado, 20% menos de medicina. ¿Sí? Estoy 20% más cerca de morirme, de enfermarme, ¿no? De no acceder a los medicamentos y demás. Esa es la dinámica que te propone el libre mercado. Y peor aún, ustedes saben que me gustan los datos, por eso me anoté algunas cuestiones. Si tomo el periodo 2015-2020, por ejemplo, las 6 principales empresas prepagas en nuestro país facturaron 7.000 millones de dólares anuales. En el periodo completo, 45.000 millones de dólares. 45.000 millones de dólares, el dólar de cada momento, ¿no? Y ganaron 100 palos por año, verde, ¿no? En el periodo completo también 550 millones de dólares. Es decir, le fue recontra bien. Cada uno de nosotros que capitó en alguna prepaga le dejó alrededor de 1.500 dólares por cabeza, ¿no? A esa prepaga, de ganancia, rentabilidad operativa. Es decir, eso que Florial cuestionaba está a flor de piel en la dinámica económica de nuestro país. Y volviendo a lo que les decía recién, en algunas expresiones del debate político que exacerban hacia ese lado. No me quiero ir exclusivamente al ejemplo más paradigmático, que es Milei vendiendo órganos, diciendo el libre mercado tiene que disponer hasta de tus órganos. Vendete un riñón, no tenés para comer y bueno, fíjate. Y obviamente además la lógica del libre mercado, porque si efectivamente hay un mercado que define, por ejemplo, quién se queda con los órganos, obviamente no hay que ser demasiado avesado ni lúcido para imaginarse que el que tiene más guita se los va a quedar, si tiene un problema de salud, naturalmente. Es decir, el libre mercado condena a los pobres a ser más pobres y les da ventajas a los ricos para que resuelvan aún más, con las herramientas que tienen, sus propios problemas. Por eso, la figura de Florial, como antítesis de esto, toma de nuevo un relieve particular en esta etapa. En una Argentina donde nos proponen constantemente que la salida es individual,
en una Argentina donde todo el tiempo nos proponen, de nuevo, que el libre mercado es el que te va a resolver la vida, tu esfuerzo individual, tu resolver tus problemas y olvidarte del resto, la figura de Florial aparece como un faro que refleja la antítesis de esa cuestión y que pone sobre relieve el valor que tiene la organización, desde la organización del mundo del trabajo, en el sindicato y por lo tanto en el mundo de la salud, desde la obra social, pero también desde el Estado interviniendo justamente en la economía. Enhorabuena este homenaje, enhorabuena, agradezco a los chicos, bueno, a Mauro en particular, a Florencia, pero a Mauro con el que compartimos la construcción de CEPA de manera cotidiana, y felicito por esta convocatoria porque, de nuevo, creo que no nos podemos aburrir de contar la experiencia de lo que fue Florial en términos de salud. Algunos lo harán con mayores precisiones en ese mundo, pero permítanme desde el mundo de la economía incorporar estos elementos que son absolutamente centrales para abrir la cabeza de nuestro pueblo, que necesita entender que su salida, que su forma o sus posibilidades de vivir mejor no están asociadas a las leyes del libre mercado, sino a la posibilidad de la organización, de un Estado que interviene, de un gremio que participa, de la organización popular en los barrios, en el territorio, y finalmente de referencias políticas que se hacen cargo justamente de esa cuestión. Muchas gracias. Está bien homenajear a Florial, siempre, todos los días digo yo, pero se me ocurre que él no estaría diciendo con su estilo, déjense de joder con los homenajes, actúen carajo, porque era lo más característico de él, ¿no? La acción permanente. Yo lo que puedo relacionar más es la experiencia vivida con él desde la organización sindical, en principio porque él es el que más claridad puso allá en los trágicos años 90, allá por el 96, cuando interviene el Banco Mundial y él venía clarificando, haciendo reflexiones muy profundas que inclusive quedan transmitidas a partir de ese documento Patria y Salud, en donde nos habla de la globalización y el sentido que tiene, cómo la globalización implica que las transnacionales entran a jugar en la vida de todos los países y lo que busca necesariamente es que no existan proyectos nacionales, que no existan proyectos continentales, sino que todo esté actuado bajo la herramienta de ese mercantilismo de las transnacionales. Y trayéndolo al tema de salud, él desnuda por qué el Banco Mundial tiene un plan para el sistema sanitario, que lo vivimos claramente en las obras sociales, allí en el año 90, a partir del año 97, diciendo que en ese documento del Banco Mundial estaba claramente establecido que había que debilitar, en lo posible destruir la organización del movimiento obrero, que había que romper el monopolio de los convenios colectivos de trabajo y llevar a lo que eran los convenios por empresas, si era posible, y que de alguna manera ese debilitamiento de la organización de los trabajadores era lo que facilitaba cambiar el sistema sanitario en el país. Es decir, bajo la justificación de que de la manera en que funcionaba el sistema solidario de las obras sociales y el sistema público, había corrupción. Entonces, el tema era debilitar el rol del Estado y la fortaleza de las organizaciones sindicales gestionando el sistema solidario de salud. Y así la libre competencia, supuestamente, la entrada en juego de las transnacionales y todo lo demás en el sistema, iban a permitir mejorar, transparentar y todo lo demás. Lo que ya conocemos que significa estos conceptos del neoliberalismo, como bien decía Hernán, es decir, en todos los aspectos. Bueno, esa claridad con el planteo que él hace en ese momento, yo creo que no es tomado con la responsabilidad y la seriedad
que tendríamos que haber tenido como movimiento obrero organizado. Es así, en aquellos años 90, donde viene toda la ofensiva sobre el tema con el planteo de la desregulación y después, unos años después, la entrada también de las prepagas en el sistema de obras sociales, no es asumido por el movimiento sindical con la grandeza y la claridad con la que nos planteaba Floreal. Por eso tal vez él encuentra refugio en nuestra obra social de los gráficos y en la Federación Gráfica Bonaerense. Y yo que asistí a 2 o 3 cruces así informales entre él y nuestro compañero Raimundo Ongaro, me di cuenta que ese concepto que él tenía arraigado, que es un concepto histórico en nuestra organización, de que sin protagonismo popular, sin el pueblo y sus organizaciones jugando un rol activo, es imposible poder revertir, confrontar con éxito a esos planes de dominación, esos planes neocoloniales. Bueno, fue allí donde realmente yo viví la experiencia más rica con Floreal y de manera directa, porque él, si bien su tarea habitual era auditor de la obra social gráfica, él se interesó mucho en que entráramos en la cuestión de la conciencia de los trabajadores. Yo supongo y lo relaciono de que de aquella advertencia que él hacía en los 90 sobre hacia dónde íbamos en el tema de salud, hacia la destrucción de una parte importantísima, bueno, ni que hablar lo que se estaba haciendo con el debilitamiento del Estado, pero del sistema solidario manejado por los trabajadores, cubriendo de manera solidaria, digamos, a tanta población, él veía que había un debilitamiento más profundo, que era el de la conciencia de los trabajadores, que hacía imposible a su vez que una dirigencia tomara el camino correcto. Y como nosotros nos habíamos emperrado en que a pesar de todo, del Banco Mundial y de todo lo que se nos venía encima, nosotros no aceptábamos la lógica esta de la desregulación, aunque nos empezó a golpear muy fuertemente, y decíamos, nosotros tenemos que demostrar de que la autogestión por parte de los trabajadores hay que defenderla hasta a muerte, hay que defenderla. Que si los jubilados de nuestra obra social fueron parte de la construcción de un sistema de salud, no puede ser que hoy se tengan que ir al PAMI, porque si quieren quedar en nuestra obra social son parte. Nosotros hablábamos mucho y hablamos de la propiedad en función social, decíamos todo lo que se construyó, esta clínica que se construyó, este hotel que forma parte de la salud, este campo recreativo, todo eso lo hemos hecho entre todos los trabajadores, trabajadoras y sus familias del gremio. ¿Cómo puede ser que hoy nos vengan y nos digan, bueno, esto ya, el sentido de pertenencia ya no va en la salud, el que quiere optar por otra cosa que opte, y lo peor de todo, el hecho de quien pueda pagar más, que pague más por la salud, y quien no pueda, que se vaya resignando hasta que se destruya la obra social y no tenga ni siquiera una atención básica mínima. Bueno, en este sentido, él nos plantea la creación del Instituto Gráfico Nacional de Estudios Sociales y de Salud, el IGNES, y empezamos a hacer reuniones con los compañeros militantes, con los delegados de base, en donde la experiencia fue fenomenal, porque él los cargaba de materiales que era difícil para el compañero delegado por ahí asumirlo, porque relacionaban todo, desde la filosofía hasta el estudio de todo lo que eran los avances científicos, tecnológicos, hasta temas de historia y política social. Y le entregaba el material a nuestro compañero delegado un día a la tarde, y al otro día a la noche lo estaba llamando por teléfono para ver si lo había leído. Era un esfuerzo tremendo que algunos compañeros no lo soportaban, pero en el fondo estaba la cuestión de decir cómo formamos la conciencia de la base de los trabajadores, de la clase trabajadora, cómo abordamos los temas, cómo lo desarrollamos a partir de los propios trabajadores. Tuvimos experiencias fenomenales de compañeros delegados abordando el tema del PACO, la drogadicción, algunas charlas muy particulares, pero lo tenían que desarrollar los compañeros, tenían que juntar los materiales, tenían que investigar, Fue algo extraordinario, pero que reflejaba eso, y por eso digo, asistí a 2 o 3 cruces entre Raimundo y Floreal que me parecieron memorables, porque de alguna manera era la historia de quien
creía realmente en que el protagonismo popular, el poder popular es el que transforma, el que modifica la relación de fuerza, después de haber vivido, Raimundo, con la conducción de la CGT de los argentinos, lo que eran aquellas memorables puebladas de Tucumán, de Rosario, el Cordobazo y todo lo demás, en donde se demostraba que cuando el pueblo actúa, realmente cambia, transforma, ¿no? Onganía se iba a quedar 20 años, bueno, en el año 69 fueron las grandes puebladas que culminaron el Cordobazo, se tuvo que ir en el año 70 y comenzó la retirada de la dictadura militar. Entonces yo creo que en eso se combinaba realmente profundamente lo que Floreal entiende. Es imposible cambiar la realidad si no creemos en que esa realidad se cambia con el propio pueblo, con la organización del pueblo. Y en eso trabajamos muy fuertemente hasta sus últimos días, y con todas las dificultades que él tenía de movilizarse, y sin embargo esas reuniones no fallaban nunca, iba y se reunían con los compañeros y daba el debate y ponía fervor. Bueno, a mí me parece que hoy eso nos llama a esta reflexión, cuando evocamos a Floreal, es decir, este año estamos haciendo muchos encuentros en donde hablamos de los 40 años de democracia, ¿no es cierto? Y bueno, yo en varios de esos encuentros digo, bueno, reflexionemos acerca de qué democracia o cuánto poder tenemos como pueblo en esta democracia, ¿no? Y si miro aquel periodo donde él fue el ministro de Salud de Cafiero y releo el plan trienal de allí del año 88 y digo el concepto que teníamos del derecho a la salud como bien social y todo lo demás, y digo, esos fueron primeros años de democracia y miro cómo estamos ahora, cuál es la realidad que vivimos ahora, realmente digo, qué debilidad la de esta democracia. Es decir, no es solo, digamos, conmemorar los 40 años, sino reflexionar acerca de qué evolución ha tenido esa democracia o qué involución ha tenido. Y cuando vamos específicamente a comparando esas políticas de la TAMDOS, del plan trienal, y nos vemos ahora de que nos pasó por arriba el tema de la desregulación, de que el mercantilismo es absoluto y que no tuvimos posibilidad, capacidad, no tuvimos ni un instante en donde pudimos realmente pensar en que podíamos planificar otra cosa. Porque aunque hubo periodos, hubo esfuerzos muy grandes en volver a recuperar el derecho a la autodeterminación dentro de este esquema neoliberal, debemos reconocer que en el tema de salud no avanzamos. Es decir, tuvimos un periodo maravilloso con Néstor y Cristina, nos sacamos el Fondo Monetario Internacional de encima y sin embargo en el tema de salud no pudimos revertir el avance del mercantilismo, el debilitamiento del sistema solidario, el debilitamiento en general del sistema de salud. Y ese es el problema que enfrentamos hoy. Por eso, bueno, si uno lee el documento de la CGT, aunque uno quisiera que apareciera allí lo que para nosotros es central, que es cómo luchamos todos por construir un sistema integrado de salud, eso no aparece y lamentablemente desnuda otras cosas, desnuda que hay cuestiones en las que tanto los sectores gremiales como los políticos no se quieren meter, sea por resignación, sea por comodidad o por lo que fuera, no se quieren meter, que son contra los verdaderos poderes del mercantilismo que denunciaba precisamente Floreal. Y que si no entramos sobre eso, y realmente eso a veces nos implica, lo conocen mejor ustedes, en el propio ámbito de la salud de los profesionales, como resistiendo a poder avanzar sobre eso. Pero creo que fundamentalmente él nos diría, no abandonen eso, porque en realidad en las situaciones más difíciles es donde el pueblo reconstruye su fuerza, genera su capacidad de organización. Lo que no hay que perder es esa idea central que nos marcaba Carrillo, que nos marcaba él y que nos marcan muchos compañeros hoy, porque siguen coherentes con esa línea y tienen una capacidad para orientar. Lo que es imposible es desligar la planificación de un sistema de salud, recuperando esos valores con los que nosotros lo concebíamos, sin tener la capacidad de planificar un proyecto de nación, que es lo que no hemos podido tener en estos 40 años de democracia. Siempre hemos estado viendo cómo abordamos la urgencia, cómo abordamos la problemática. Estamos yendo a China, vamos a Estados Unidos a ver si
podemos conseguir dólares para ver cómo frenamos porque está quebrado, no tenemos reservas, lo demás. Y entonces esa es la verdadera victoria del neoliberalismo, no darnos el respiro para que podamos planificar. Pero sí quiero rescatar, porque es en la línea de Floreal, lo que hacemos y seguimos haciendo a pesar de todas las dificultades desde las propias organizaciones del pueblo. Bueno, Hernán ha participado en el proyecto de los sindicatos de la industria, Confederación de Sindicatos de la Industria, 33 gremios que hemos proyectado desde la propia capacidad de los trabajadores organizados la perspectiva de que Argentina no se puede resignar a ser un país proveedor de materias primas al mundo. Y desde el propio conocimiento de cada área industrial hemos elaborado una propuesta que prevé la perspectiva de un país nuevamente industrial. Va en línea con lo que planteó Cristina el otro día cuando decía el proyecto que realmente debemos volver a recuperar el rol del Estado en la planificación, en el control y la articulación de lo público-privado. Pero eso nos demostró que a pesar de las diferencias, de las resignaciones, de los miedos de muchos dirigentes, cuando discutimos proyectos, ahí terminamos coincidiendo todos. Sabemos que estamos todos encadenados y que el país es el mismo país que teníamos desde el punto de vista geográfico, de territorio, de riqueza y de riqueza todavía aún más que teníamos aquel periodo donde se pudo hacer una revolución verdaderamente entre el 45 y el 55. Yo creo que lo que hace falta, y en ese proyecto de la industria nosotros incorporamos el tema de salud, porque relacionamos totalmente, es decir, una cosa es un país con empleo, con salarios dignos y lo demás, y la salud planificada en ese esquema, y otra cosa es un país como este, empobrecido, en donde vemos que por ningún lado le podemos encontrar la vuelta. Pero hay que escuchar esos planteos, esos proyectos, que hoy posiblemente se den de manera fragmentada, dividida, porque el neoliberalismo, si en algo tuvo éxito, fue precisamente en fragmentarnos, en dividirnos, en ver que por ahí estamos pensando lo mismo, pero actuando paralelamente en dos grupos, y nos cuesta unirnos en temas de soberanía. A veces yo le decía a los compañeros que cuando peleamos el tema de por qué el Estado debe recuperar el control del río Paraná, por qué tenemos que recuperar los puertos, el canal de Magdalena, lo demás, y vemos 10 grupos trabajando por lo mismo, pero no generamos el poder suficiente como para actuar. Y el otro tema es que la política tome esa realidad de los grupos, de las organizaciones, de los sindicatos, de los trabajadores que no tienen sindicato, y todo eso lo transformemos en lo que Floreal realmente aspiraba. Un proyecto de nación en el que las organizaciones y el pueblo deben ser verdaderamente protagonistas. Si no logramos modificar eso, si no logramos que la política entienda que ese es el objetivo central, si no logramos que quienes dirigen y conducen tengan el coraje, la valentía que tenía Floreal Ferrara, realmente es imposible que cualquiera de estas iniciativas que podamos tener, podamos llevarla adelante. Y lo que es peor aún, que no lograremos rendirle el verdadero homenaje que Floreal Ferrara necesita. Yo confío en el pueblo, por eso creo que vamos a cumplir con su mandato. Gracias. Bueno, yo quiero primero que nada agradecer a Mauro y a Florencia por la iniciativa. Qué importante que es traerlo a este tiempo a Floreal, ¿no? Qué importante es traer su pensamiento en salud, pero también su pensamiento filosófico, su pensamiento geopolítico, su pensamiento como militante. Realmente ese pensamiento traído al hoy nos habla, está vivo, nos interpela. De alguna manera, como decía Mario, nos hace tomar posiciones. E incluso, ¿por qué no? Como decía el gringo, nos estaría diciendo no hagan homenajes, hagan cosas, transformen a través de ese proyecto nacional la realidad. A mí me toca, así como Hernán le tocó relacionar a Floreal con el mundo de la economía, a mí me toca relacionarlo con el mundo de la política, ¿no? Pensarlo desde
el mundo de la política más que desde el mundo de la salud, que es quizás el lugar más cómodo y más fácil para rememorar y volver a traer hacia nosotros su pensamiento. A mí me tocó el privilegio de conocerlo a Florial hacia fines de los años 90, ahí en la casa que tenía en la isla, ahí en Paternal. Lo que más me impactó fue su biblioteca, ¿no? Digamos que era una maravilla. Pero además a mí me impactó porque estaba hablando con un bronce, como se decía en otro tiempo, ¿no? Estaba hablando con alguien que, primero por su actualidad, ¿no? Como bien explicaba el gringo, era alguien que estaba denunciando y estaba combatiendo y estaba luchando y no se entregaba frente a esos poderes de la globalización, que cuestionaba al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional en esa época donde nadie se animaba, ¿no? Que aparecían como incuestionados y incuestionables, que era capaz de denunciar a la globalización como un proceso de dominio, pero además era un bronce porque tenía una historia, ¿no? Porque tenía una historia de participación en el mítico gobierno de Videgain, porque tenía una historia de participación que ahí sí yo ya la viví como un simple militante de la juventud peronista en los 80, ¿no? Cuando ese gobierno de Cafiero, al cual yo debo confesar que nunca le tuve mucha simpatía ni expectativa, porque aunque ahora se ha transformado en un prócer del peronismo, Cafiero siempre fue del costado más liberal del peronismo, ¿no? Digamos, y realmente en esa propuesta de los años 80 de recuperar el poder por parte del peronismo era quien más se había ayornado a la idea del peronismo como un partido y no como un movimiento, y que, digamos, en un espejo se parecía más al alfonsinismo que a las banderas de un peronismo más revolucionario. Sin embargo, a muchos de nosotros nos entusiasmó su gobierno, sobre todo a partir de dos figuras. Digamos, una era la de Florial y ese famoso Atamnos que generó participación y compromiso popular y expectativa. Y el otro era el ministro de Gobierno, Luis Brunati. Ninguno de los dos terminó el mandato acompañándolo a Cafiero. Brunati era, así como se decía que fueron las industrias farmacéuticas las que voltearon a Florial como ministro de Cafiero, se decía que fue la policía bonaerense la que volteó a Brunati, y se decía además que la policía le había llevado a Brunati en el inicio de su gestión un maletín con $2 millones y él los había rechazado, ¿no? Digamos. Alguna vez le pregunté a Luis si esto era cierto o no, él lo minimizó el hecho, pero realmente en aquel entonces, como después, como incluso antes, la cuestión de la policía bonaerense siempre fue un gran problema, aquello que tienen que ejercer el gobierno de nuestra provincia, de la provincia de Buenos Aires. Ernesto Jaureche alguna vez me contó que, siendo él subsecretario de provincia, también en el gobierno de Videgain, habían ido junto con Troxler, uno de los pocos sobrevivientes de los fusilamientos de José Lon Suárez, y que estaba en un puesto directivo en relación a la provincia de Buenos Aires en aquellos tiempos. Fueron a hablar con el jefe de la policía bonaerense y el jefe de la policía bonaerense le dijo: si ustedes no dejan que nosotros sigamos haciendo nuestros negocios, le vamos a tirar un pibe muerto por semana, ¿no? Y al poco y ellos, y Ernesto en particular, le decía: ustedes no saben con quién están hablando, nosotros somos los montoneros. Y dice, y al poco tiempo no nos tiraban un pibe por semana, nos tiraban un pibe por día, y eran todos pibes nuestros de los barrios. Sí, realmente era y fue un problema, y pocos se animaron a enfrentarlo, así como pocos se animaron a enfrentar a esas corporaciones farmacéuticas o a las corporaciones en relación a la cuestión de la salud,
que miran y piensan en la salud como un negocio. Y esto es una de las cosas que sí hizo y es uno de los ejemplos más fuertes de Florial. Yo voy a pararme en dos cosas para rescatar en el sentido de lo político de Florial. Una que me parece muy interesante, que es cómo él cuenta en la entrevista con Svampa, que se publicó como libro, su primera aproximación con el peronismo, ¿no? Digamos, y cómo lo relata realmente es emocionante, ¿no? Digamos, él cuenta que siendo un estudiante de medicina, viviendo en una pensión, la dueña de la pensión, el 17 de octubre le dijo, ahí viene una movilización, ¿por qué no salen a ver? Y que él se vio mucho más que una planificación racional y un acercamiento, digamos, planeado hacia ese peronismo, se vio envuelto en la vorágine de esa movilización popular que había arrancado de lo que hoy se llama el kilómetro cero del peronismo ahí en Berisso, y que terminó confluyendo en la Plaza de Mayo y cambiando la historia, ¿no? Porque esto que decía bien el gringo, el pueblo en la calle transforma la historia, construye sentido, y él se vio como parte de eso y lo relata como no desde la reflexión posterior. Él dice, ni siquiera pude ver la gente metiendo las patas en la fuente, ¿no? Digamos que de alguna manera le permitiría explicar simbólicamente ese meter las patas del pueblo en los privilegios de la oligarquía vendepatria, cómo estaba transformando la realidad. Y él lo ve como un militante más que se deja envolver por esa pasión que lo lleva desde La Plata hasta la Plaza de Mayo. Es decir, claramente ahí lo que estaba, y su entrevistadora es bastante antiperonista, digamos, lo que estaba contándole es que el peronismo no es un sistema racional de ideas, no es nada más que adherir a determinados principios, sino que también tiene un patos, también tiene una manera de aproximarse a la realidad que tiene que ver con la pasión, que tiene que ver con hacerse uno con el proyecto del pueblo, con hacerse uno con una mirada de profunda transformación de la realidad. La otra cosa que me interesa hablar y que me parece que es una anécdota que él cuenta en la relación con Carrillo, ¿no? Y que tiene que ver, yo le decía a Florencia que no me acordaba dónde la había leído o si él me había contado esa vez que estuve, y ella me decía que lo contaba siempre, digamos, y me dijo que en la entrevista con Svampa estaba esa anécdota, y que tenía que ver con ese diálogo y esa pregunta que según refería Carrillo, tenía que ver con de quién tiene que ser la salud, ¿no? Y dice que él le preguntaba, que Evita le preguntaba a él de quién tiene que ser la salud, y que Carrillo decía del Estado, ¿no? La salud tiene que estar manejada y ser del Estado. De hecho, Evita lo contradecía, decía, no negro, la salud tiene que ser del pueblo. Y me parece que de alguna manera ese planteo de que la salud tenía que ser del pueblo es lo que va a retomar en su mirada, en su práctica, en su historia, Florial, ¿no? Digamos, no solamente a través de la TANDO, siempre planteando esa idea de que la salud tenía que estar en manos del pueblo. Y yo creo que esto es una discusión, mucho más ahora, 40 años de democracia, como decía el gringo, que nos tiene que interpelar, que nos tiene que hacer pensar qué democracia tenemos, no ser nada más que un festejo vacío de efeméride. ¿Qué es la democracia para el peronismo, ¿no? La primera de las 20 verdades peronistas, ¿no? La idea de que es cuando el gobierno hace lo que el pueblo quiere, digamos. Y en esta cuestión de la salud también está
metida o nos puede servir para plantear esta idea de cómo quiere el pueblo y qué significa que el gobierno haga lo que el pueblo quiera. Y ahí me parece que ahí está esa historia de cómo se fue construyendo en ese primer peronismo la democracia y la idea de salud, ¿no? La primera etapa de la conformación de un sistema de salud que, como siempre recordaba Florial, había transformado cuantitativa y cualitativamente la salud, duplicando la cantidad de camas que había, construyendo cientos de hospitales, entre ellos los famosos policlínicos, que eran el lugar central de la medicina más específica, ¿no? Y se había construido al principio no desde el Estado, sino desde la Fundación Eva Perón. Toda la primera etapa de eso se hace desde una que podríamos considerar una de las organizaciones libres del pueblo, más allá de que tuviese una parte de financiación estatal, mucha financiación de los gremios, mucha financiación también de donaciones, a veces voluntarias, a veces no tan voluntarias, pero digamos, así se financiaba esa Fundación Eva Perón, que es la que construye el primer tramo del proceso de salud, y después, ya con Carrillo siendo el primer ministro de salud de la historia argentina, ¿no? Porque hasta ese momento era nada más que una secretaría, se empieza a construir el sistema estatal. ¿Y por qué digo esto? Porque de alguna manera la democracia para el peronismo tiene que ver con ese protagonismo popular, con esa organización popular, poniéndole su impronta al Estado. Hay algunos que piensan, sobre todo digamos, los que escriben lo que muy bien Hernán describió como ese ultraliberalismo que quiere aplicar las relaciones de mercado a todas las relaciones humanas, que el peronismo es puro estatismo, ¿no? Digamos, y no tienen en cuenta esta otra parte fundamental y fundante del peronismo que tiene que ver con la organización popular, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa mirada de las organizaciones libres del pueblo como poder real, como poder que transforma la realidad y que le termina poniendo su impronta al pueblo, nos responde a nosotros, lo podemos usar para responder a eso que alguna vez, cuando habló en su discurso en el Foro del Pensamiento Crítico en Ferro, Cristina dijo que los presidentes y todas las autoridades electas en la Argentina tenían solamente el 25% del poder. Ella puso ese porcentaje. Y la pregunta para realmente pensar una democracia plebeya es cómo se amplía ese 25%, porque si no van a seguir mandando los grupos económicos transnacionales, ahora la globalización, el imperio, los poderes dominantes, si nosotros no podemos ampliar ese 25%. Y la forma de ampliar ese 25% es precisamente, o por lo menos eso creo yo, y creo que por ahí caminaba Florial, la organización popular, ¿no? El movimiento obrero, las distintas formas de organización que tiene el pueblo, que son las que permiten precisamente cuando están atadas al Estado y cuando el Estado potencia todas sus posibilidades, realmente construir un proyecto de nación que sea un camino hacia la liberación. Así que terminando, yo vuelvo a agradecer por estar acá homenajeando a Florial y recojo el guante de algunos de los que me precedieron en la palabra, que la mejor manera de homenajearlo a Florial es haciendo esa patria más justa, más libre y más soberana con la que él también soñó. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les quiero mandar un saludo a Florencia, al maestro Juan Sasturain y a todos los compañeros y compañeras en la Biblioteca Nacional que se encuentran para discutir, analizar, pensar y hablar sobre la historia, la obra, los aportes en el sanitarismo, a la política y al pensamiento de Florial Ferrara. Son momentos donde
algunos sectores y algunos voceros incluso de la vida más egoísta, violenta y abyecta se pavonean por la vida pública, y creo sinceramente que recuperar la historia, recuperar la vigencia del pensamiento profundo y análisis de las cosas, la militancia, la participación popular, son las herramientas que tenemos para poder construir un proyecto alternativo, un proyecto de país que logre ser el que tenga la hegemonía y la capacidad de llevar adelante los destinos del pueblo. La salud lo necesita, el peronismo lo necesita, el pueblo argentino lo necesita, así que les mando un abrazo muy grande. Yo por problemas de gestión y de agenda no puedo estar ahí personalmente, pero están todos mis compañeros y compañeras para llevar adelante la discusión y la construcción política. Un abrazo muy grande.